Víctor Manuel dirigía alabanzas cada domingo frente a miles de latinos, pero en secreto no creía en Dios. Lo que vio después de morir 11 minutos te dejará helado. Víctor Manuel López tenía todo lo que un líder de alabanza podía desear en septiembre de 2025. A sus 46 años, era el rostro carismático de la mega iglesia, Avivamiento de las Naciones, en el corazón del barrio Gulfton de Houston, Texas, una congregación que reunía cada domingo a más de 3,000 personas, principalmente familias latinas inmigrantes que llegaban desde Monterrey, Guadalajara, San Salvador y cada rincón de Latinoamérica buscando esperanza en tierra extranjera. Víctor subía al escenario con su guitarra Martin D28, la misma que había comprado con el primer bono ministerial que recibió, y dirigía alabanzas en español que hacían llorar a las abuelas en la tercera fila y levantar las manos a los hombres que trabajaban 12 horas diarias en la construcción. Su voz ronca y potente llenaba el auditorio mientras las pantallas gigantes proyectaban las letras de canciones sobre la fidelidad de Dios, el poder de la fe y la promesa de bendición para quienes sembraban con generosidad. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera su esposa Laura sospechaba completamente, era que Víctor Manuel López no creía en nada de lo que cantaba. Era un ateo funcional, vestido con jeans de diseñador y camisa de lino blanco, un actor consumado que había perfeccionado el arte de la adoración falsa durante casi 8 años. Había llegado a Houston desde Monterrey en 2015, huyendo de deudas y un matrimonio anterior fracasado, con una guitarra y un talento innegable para la música. La Iglesia Avivamiento de las Naciones lo recibió como voluntario, y en 6 meses ya estaba coordinando el equipo de alabanza. En 2 años era el líder principal y mano derecha del pastor Ezequiel Salazar, un predicador venezolano de 52 años, conocido por sus trajes italianos, su Rolex de oro y sus sermones incendiarios sobre la prosperidad que Dios tenía reservada para quienes sembraran con fe. Víctor aprendió rápido que el ministerio era un negocio lucrativo. Las campañas de siembra y cosecha que organizaba junto al pastor Salazar recaudaban entre $80,000 y $120,000 cada trimestre, dinero que supuestamente iba para misiones, construcción de templos en Centroamérica y ayuda a familias necesitadas. Pero en las reuniones privadas del equipo pastoral, celebradas en restaurantes caros de River Oaks, donde pedían cortes de carne de $150 y vino tinto argentino, Víctor escuchaba las conversaciones reales, porcentajes de las ofrendas que se desviaban para gastos administrativos, bonificaciones para líderes que alcanzaban metas de recaudación, inversiones en propiedades a nombre de familiares del pastor. Víctor recibía su parte, $3,500 mensuales como coordinador ministerial, más bonos trimestrales que llegaban a $10,000 cuando las campañas eran exitosas, suficiente para el apartamento de 2 habitaciones en Bel Air, el Toyota Camry, modelo reciente, y las vacaciones anuales a Cancún, con Laura y sus 2 hijos. En privado, Víctor era brutalmente honesto consigo mismo. No creía en Dios, no creía en el cielo ni en el infierno. Veía la Biblia como un libro de historias antiguas, útiles para manipular emociones, pero vacías de verdad divina. Cuando predicaba ocasionalmente, usaba las mismas técnicas que había visto en videos de motivación empresarial. Historias emotivas, pausas dramáticas, promesas de cambio. Funcionaba. La gente lloraba, levantaba las manos, corría al altar, y después depositaban cheques en los sobres de ofrenda, cheques escritos con manos temblorosas de trabajadores de limpieza que ganaban $9 la hora, pero creían que Dios multiplicaría su semilla si daban sacrificialmente. Víctor contaba ese dinero los lunes por la mañana en la oficina administrativa, y no sentía nada, ni culpa ni convicción, solo la satisfacción fría de un trabajo bien hecho. Su esposa Laura era diferente. Ella sí creía.
Había crecido en una familia católica tradicional de Zacatecas, con un altar a la Virgen de Guadalupe en la sala y rosario todas las noches. Cuando se casó con Víctor en 2017, estaba emocionada de que su esposo fuera un líder cristiano, alguien que guiaba a otros en la fe. Pero con los años, Laura comenzó a notar cosas, la forma en que Víctor hablaba del ministerio como si fuera un trabajo corporativo, las reuniones nocturnas que terminaban con olor a whisky en su aliento, aunque él juraba que solo habían tomado café, la frialdad con la que leía la Biblia en casa, como quien lee un manual de instrucciones, los momentos en que ella quería orar juntos y él ponía excusas. Laura nunca dijo nada directamente, pero Víctor veía la duda en sus ojos, la tristeza callada de una mujer que sospechaba que su esposo vivía una mentira, pero no sabía cómo confrontarla sin destruir todo. Septiembre de 2025 trajo el retiro anual de líderes, el evento que Víctor esperaba cada año. El pastor Salazar había reservado habitaciones en el Moody Gardens Hotel de Galveston, un resort de lujo frente al mar con spa, restaurantes gourmet y salones de conferencias equipados con tecnología de punta. Oficialmente, el retiro era para renovación espiritual y planificación estratégica del ministerio. Extraoficialmente, era una celebración privada del éxito financiero del año, con comida cara, alcohol discreto y conversaciones sobre cómo aumentar las ofrendas en el último trimestre para alcanzar la meta de $500,000 anuales. Víctor empacó su maleta con entusiasmo, ropa casual elegante, su guitarra y una botella de tequila Patrón que pensaba compartir con los otros coordinadores después de las sesiones oficiales. En el trabajo, Víctor también coordinaba con la doctora Claudia Ortiz, una cardióloga de 41 años que ocasionalmente asistía a Avivamiento de las Naciones, pero mantenía una distancia escéptica del fervor carismático de la congregación. Claudia era hija de inmigrantes salvadoreños, criada en Houston, educada en Baylor College of Medicine y conocida por su mente científica rigurosa. Había visto demasiados milagros, explicables por medicina básica, como para creer en lo sobrenatural sin evidencia sólida. Víctor la respetaba precisamente por eso. Era alguien que no se dejaba engañar por el show religioso. En las pocas conversaciones que habían tenido después de los servicios, Claudia le había comentado con ironía que le parecía fascinante cómo la gente podía creer cosas sin pruebas. Víctor había sonreído cómplice, sin decir nada, pero ambos entendieron el mensaje tácito. Eran del mismo equipo, el equipo de los que sabían la verdad detrás del espectáculo. Mientras conducía hacia Galveston esa tarde de viernes con el pastor Salazar y otros 3 líderes en una camioneta Suburban negra rentada, Víctor sentía una mezcla de satisfacción y vacío. Satisfacción por el éxito material que había logrado, por haber encontrado un nicho donde sus talentos musicales se convertían en dinero constante sin el estrés de un trabajo de construcción o de fábrica, como el que hacían tantos paisanos. Vacío porque, en el fondo, sabía que su vida entera era una actuación. No tenía amigos reales, solo contactos ministeriales. No tenía fe, solo retórica ensayada. No tenía paz, solo distracción constante, pero había aprendido a vivir con ese vacío, a llenarlo con compras, vacaciones y la adrenalina de predicar frente a multitudes que lo admiraban como un hombre de Dios. Lo que Víctor Manuel López no sabía mientras cruzaba el puente hacia la isla de Galveston, con el sol de septiembre brillando sobre el Golfo de México y música de reggaetón cristiano sonando en la radio, era que le quedaban menos de 24 horas de vida tal como la conocía, que su corazón estaba a punto de detenerse, que iba a morir clínicamente durante 11 minutos, y que en esos 11 minutos iba a descubrir que todo en lo que no creía era terriblemente, innegablemente real. El retiro comenzó el viernes por la noche con una cena de bienvenida en el restaurante Sharon's del Hotel Moody Gardens, un espacio elegante en el piso 25 con vistas panorámicas al océano y a las pirámides iluminadas del complejo turístico.
El pastor Ezequiel Salazar había reservado un salón privado para los 18 líderes ministeriales que asistían al evento, y la mesa estaba dispuesta con manteles blancos, copas de cristal y centros de mesa con orquídeas importadas. El menú incluía camarones del Golfo, filete mignon, langosta y una selección de vinos que oficialmente no existían en el presupuesto de la iglesia, pero que aparecían mágicamente en cada retiro. Víctor Manuel se sentó entre Ricardo Montoya, el coordinador de finanzas, y Samuel Herrera, el pastor de jóvenes, dos hombres que, como él, habían aprendido a disfrutar los beneficios del ministerio sin hacer demasiadas preguntas incómodas sobre ética o integridad. La conversación fluyó entre risas y brindis discretos. El pastor Salazar levantó su copa de vino tinto y propuso un brindis por un año de bendiciones abundantes y crecimiento ministerial sin precedentes. Nadie mencionó que ese crecimiento se debía principalmente a las campañas agresivas de ofrendas dirigidas a familias latinas que apenas llegaban a fin de mes, gente que daba $100 o $200 mensuales, creyendo que Dios les devolvería el doble o el triple. Víctor brindó con los demás, bebió su copa de Malbec argentino y sintió el calor del alcohol mezclarse con el estrés acumulado de meses de mantener la fachada. Ricardo comentó en voz baja que la meta para el último trimestre era ambiciosa, $180,000, pero que con la campaña de Navidad y las predicaciones correctas sobre cerrar el año con pacto financiero, era totalmente alcanzable. Samuel añadió que los jóvenes estaban respondiendo bien a las redes sociales, que los testimonios en video de milagros financieros estaban generando más tráfico y eventualmente más asistencia y más ofrendas. Después de la cena, el grupo se trasladó a la suite presidencial que el pastor Salazar había reservado para reuniones de estrategia. Era un espacio enorme con sala, terraza privada y vista al mar oscuro de Galveston. Oficialmente, iban a revisar el plan del sábado, sesiones de oración matutinas, conferencias sobre liderazgo, tiempo de adoración. Extraoficialmente, era el momento de relajarse sin las restricciones de la imagen pública. Alguien sacó una botella de whisky Johnny Walker Blue Label. Otro conectó música de fondo, reggaetón suave que contrastaba absurdamente con las conversaciones sobre estrategias evangelísticas. Víctor se sirvió un vaso de whisky con hielo y se sentó en el balcón, respirando el aire salado del Golfo y sintiendo una opresión extraña en el pecho que atribuyó al cansancio y a la comida pesada. La noche avanzó entre conversaciones sobre finanzas ministeriales, chistes privados sobre miembros problemáticos de la congregación y la planificación de cómo presentar el presupuesto del próximo año de manera que justificara los salarios elevados del equipo pastoral sin generar preguntas incómodas. Víctor participaba mecánicamente, riendo cuando tocaba reír, asintiendo cuando tocaba asentir, pero sintiendo cada vez más esa presión en el pecho que ahora se extendía hacia su brazo izquierdo. Pensó en Laura, que estaba en Houston con los niños, probablemente rezando su rosario antes de dormir, sin saber que su esposo estaba bebiendo whisky y hablando de números como si fueran acciones de bolsa en lugar de ofrendas sagradas de gente sacrificada. Cerca de la medianoche, Víctor se disculpó y fue al baño. Se miró en el espejo del lujoso baño de mármol y vio lo que siempre veía. Un hombre de 46 años que se veía bien para su edad, cabello negro con algunas canas, rostro angular, ojos que habían aprendido a simular convicción espiritual cuando era necesario. Pero esa noche había algo diferente en su reflejo. Se veía cansado, más allá del cansancio físico. Se veía vacío. Se echó agua en la cara, respiró hondo y decidió que era hora de retirarse a su habitación. Le dijo al pastor Salazar que no se sentía bien, que probablemente había comido demasiado, y Salazar le palmeó la espalda con una sonrisa comprensiva, diciéndole que descansara, que mañana tenían un día largo de sesiones espirituales. Víctor caminó por el pasillo alfombrado del piso 18 hacia su habitación, sintiendo cómo la presión en su pecho aumentaba con cada paso. Abrió la puerta de la habitación 1847, entró
y apenas tuvo tiempo de sentarse en el borde de la cama antes de que un dolor explosivo le atravesara el pecho como si le hubieran clavado una lanza de fuego. El dolor era tan intenso que no pudo gritar. Solo pudo doblarse sobre sí mismo, mientras su brazo izquierdo se entumecía completamente y su mandíbula comenzaba a doler con una intensidad insoportable. Intentó alcanzar el teléfono de la mesita de noche, pero sus dedos no respondían. Cayó al suelo, de lado, con los ojos abiertos mirando la alfombra beige del hotel, mientras su corazón se aceleraba frenéticamente, y luego comenzaba a detenerse. Lo último que Víctor Manuel López recuerda de su vida física fue el sonido de su propia respiración entrecortada, el olor a ambientador de la banda del hotel, y un pensamiento absolutamente claro: me estoy muriendo, y no hay nada después de esto, solo oscuridad. Y entonces todo se detuvo. Lo que sucedió después fue registrado por los sistemas de seguridad del hotel y los reportes médicos que más tarde revisaría la doctora Claudia Ortiz con incredulidad científica. A las 12:43 a.m., una empleada de limpieza que pasaba por el pasillo escuchó un golpe sordo en la habitación 1847. Tocó la puerta, no hubo respuesta. Usó su llave maestra y encontró a Víctor inconsciente en el suelo, con los labios azulados y sin pulso aparente. Activó el código de emergencia del hotel. A las 12:47 a.m. llegaron 2 guardias de seguridad con un desfibrilador automático externo. No detectó ritmo cardíaco desfibrilable, señal de que el corazón había entrado en asistolia, el tipo de paro más grave. A las 12:51 a.m. llegaron los paramédicos del Galveston County EMS. Encontraron a un hombre de mediana edad en paro cardíaco completo, sin respiración, sin pulso, pupilas fijas y dilatadas. Comenzaron RCP, compresiones torácicas a ritmo de 100 por minuto, ventilación con ambú, pero no había respuesta. El pastor Salazar y otros líderes llegaron corriendo al pasillo, algunos aún con vasos de whisky en la mano que escondieron rápidamente al ver la escena. Samuel Herrera comenzó a orar en voz alta: «Señor, devuélvele la vida. Tú tienes el poder». Mientras los paramédicos trabajaban con eficiencia profesional, ignorando completamente las oraciones, trasladaron a Víctor en camilla hacia la ambulancia, continuando RCP durante el trayecto de 8 minutos hacia el University of Texas Medical Branch, el hospital de trauma de Galveston. Durante todo el traslado, el monitor cardíaco mostró una línea plana, 0 actividad eléctrica, 0 señales de vida. En la sala de emergencias del UTMB, el equipo de turno tomó control. La doctora Sarah Chen, residente de 3er año de medicina de emergencias, continuó las maniobras avanzadas de reanimación. Más ciclos de RCP, adrenalina intravenosa cada 3 minutos, intubación endotraqueal, pero el monitor seguía mostrando asistolia. A la 1:17 a.m., después de 11 minutos continuos sin ningún signo de actividad cardíaca desde el último pulso registrado en el hotel, la doctora Chen miró el reloj y preparó la frase que había dicho demasiadas veces en su carrera: hora de muerte, 1:17 de la madrugada. Pero justo cuando abría la boca para pronunciarlas, uno de los enfermeros gritó: «¡Espere! Tengo algo en el monitor». Una onda, pequeña, irregular, pero inequívocamente una onda en el electrocardiograma, luego otra. El corazón de Víctor Manuel López, que había estado completamente detenido durante 11 minutos documentados, comenzó a latir nuevamente sin ninguna intervención adicional, sin desfibrilación, sin explicación médica clara. La doctora Chen palpó el cuello de Víctor y confirmó pulso carotídeo, débil pero presente. Las pupilas comenzaron a reaccionar lentamente a la luz. La respiración asistida por el ventilador empezó a mostrar esfuerzos respiratorios espontáneos. En la sala de emergencias hubo un silencio de asombro profesional. Los paramédicos que habían traído al paciente se miraron entre sí con incredulidad. 11 minutos en asistolia sin daño cerebral evidente era estadísticamente casi imposible.
Lo que ninguno de los médicos, enfermeros o paramédicos sabía, lo que los monitores cardíacos y los protocolos de reanimación no podían registrar, era dónde había estado Víctor Manuel López durante esos 11 minutos. No había estado en la oscuridad que esperaba, no había dejado de existir. Había salido de su cuerpo. Había observado todo desde arriba con una claridad imposible, y había sido llevado a un lugar que desafiaría cada fibra de su ateísmo funcional y cambiaría el resto de su vida para siempre. Víctor Manuel López no experimentó oscuridad, no hubo transición gradual ni confusión. Un momento estaba en el suelo de la habitación del hotel sintiendo que su vida se apagaba, y al siguiente estaba flotando cerca del techo, observando su propio cuerpo con una claridad que jamás había experimentado estando vivo. Podía ver cada detalle: su camisa azul arrugada, su rostro con un tono grisáceo, la empleada de limpieza gritando por ayuda, los guardias de seguridad entrando con el desfibrilador. Pero lo más perturbador no era ver su propio cuerpo inerte, sino la ausencia total de miedo. Sentía una calma extraña, antinatural, como si estuviera observando la escena de una película en la que él era protagonista, pero ya no participaba emocionalmente. Intentó gritar, decirles a los guardias que estaba bien, que estaba ahí arriba, pero no tenía voz. No tenía cuerpo físico desde el cual producir sonido. Era conciencia pura, observación sin filtros, y eso lo aterraba más que la muerte misma, porque significaba que todo en lo que no creía, todo lo que había descartado como superstición religiosa para manipular masas ignorantes, podía ser real. Vio llegar a los paramédicos, vio las compresiones torácicas que hundían su pecho muerto, vio al pastor Salazar y a los otros líderes en el pasillo, algunos llorando, otros orando con esa intensidad performática que él mismo había perfeccionado durante años, y sintió una revelación devastadora. Todos esos hombres que oraban por su vida tampoco creían realmente. Podía percibirlo de alguna manera, como si en ese estado pudiera ver a través de las fachadas espirituales y detectar el vacío interior, el mismo vacío que él había cargado durante años. Entonces, algo cambió. El pasillo del hotel comenzó a desvanecerse, no como algo que se oscurece, sino como algo que deja de ser relevante, como cuando cambias de canal de televisión y la imagen anterior simplemente desaparece. Víctor sintió que era llevado, no físicamente porque no tenía cuerpo, sino que su conciencia era trasladada a otro lugar. No había túnel de luz como en las historias que había escuchado en testimonios que consideraba inventados. Había simplemente una transición instantánea a un espacio que no podía describir con categorías terrenales. No era un lugar físico con dimensiones, pero tampoco era abstracto. Era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en la Tierra, tan real que la vida física le parecía ahora una sombra pálida en comparación. Estaba en presencia de alguien. No veía una figura completamente definida al principio, pero sabía con certeza absoluta quién era. Jesús, no el Jesús de las pinturas católicas con rostro europeo y mirada dulce, no el Jesús de los crucifijos dorados de la iglesia. Era el Jesús de autoridad y verdad que Víctor había predicado miles de veces sin creer nunca en él. Y lo más aterrador era que Víctor no podía mentir en su presencia, no podía actuar, no podía fingir adoración o fe. Cada pensamiento, cada duda, cada acto de hipocresía de los últimos 8 años estaba expuesto como si fuera proyectado en una pantalla invisible. No había condena en la mirada de Jesús, pero había algo peor, una tristeza infinita mezclada con una verdad implacable que no podía ser negociada ni manipulada. Víctor intentó hablar, disculparse, explicar, pero las palabras de Mateo capítulo 7 versículo 21 resonaron en ese espacio con una claridad que atravesaba su conciencia como una espada. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces Víctor entendió. Había cantado esas palabras, las había predicado,
las había usado para motivar a otros, pero nunca las había aplicado a sí mismo porque nunca creyó que fueran reales. Ahora, frente a Cristo mismo, entendía que eran las palabras más reales que existían. Jesús no habló con voz audible, pero Víctor recibió comunicación directa, pensamiento a pensamiento, verdad sin filtros. Víctor, te voy a mostrar algo que necesitas ver. Y entonces comenzó la visión más aterradora de su existencia. Víctor fue testigo de escenas que se desarrollaban como videos en múltiples pantallas simultáneas. Vio púlpitos, docenas de púlpitos en iglesias latinas de Houston, Dallas, Los Ángeles, Miami, Chicago. Vio pastores predicando con poder carismático, con voces que tronaban sobre la fidelidad de Dios, con gestos dramáticos que arrancaban lágrimas de las congregaciones. Reconoció algunos rostros, pastores famosos de la televisión cristiana en español, líderes de mega iglesias que él había conocido en conferencias, hombres con miles de seguidores en redes sociales y libros publicados sobre avivamiento y prosperidad. Pero entonces la visión cambió, y Víctor vio lo que sucedía detrás de esos púlpitos brillantes. Vio a esos mismos pastores en oficinas privadas contando dinero de las ofrendas y apartando porcentajes para cuentas personales. Vio reuniones en restaurantes caros donde se reían de los miembros que daban sacrificialmente, llamándolos ovejas, con desprecio. Vio acuerdos financieros turbios, propiedades compradas con fondos ministeriales pero registradas a nombre de familiares. Inversiones en negocios seculares usando dinero que las familias latinas habían dado creyendo que financiaban misiones y ayuda humanitaria. Vio inmoralidad sexual escondida, pastores casados con amantes secretas, líderes de jóvenes viendo pornografía en hoteles después de conferencias, coordinadores de matrimonios viviendo dobles vidas que destruían a sus propias familias. Pero lo más devastador no era la corrupción financiera ni la inmoralidad sexual. Era algo que Víctor pudo percibir en un nivel más profundo: el ateísmo secreto. Vio los pensamientos internos de esos hombres mientras predicaban. Vio cómo muchos de ellos dudaban genuinamente de la existencia de Dios, cómo veían la predicación como una carrera lucrativa, cómo estudiaban la Biblia no para conocer la verdad, sino para encontrar textos que manipularan emocionalmente a las audiencias y generaran más ofrendas. Vio pastores orando en público con fervor mientras pensaban en sus próximas vacaciones a Punta Cana. Vio líderes de alabanza como él mismo, cantando sobre el amor de Dios mientras calculaban mentalmente sus bonificaciones trimestrales. Y entonces Jesús le mostró algo que quebró completamente a Víctor. Vio las consecuencias. Vio familias latinas destruidas porque dieron ofrendas que necesitaban para medicina o renta, creyendo las promesas de prosperidad de pastores que sabían que mentían. Vio matrimonios colapsados porque los esposos trabajaban turnos dobles para sembrar en la iglesia, mientras los pastores usaban ese dinero para comprar autos de lujo. Vio jóvenes latinos abandonando completamente la fe después de descubrir la hipocresía de sus líderes, cayendo en drogas y pandillas porque la iglesia que prometía ser refugio resultó ser otro negocio que los explotaba. Vio abuelas inmigrantes llorando porque habían dado sus ahorros de toda la vida a campañas de construcción de templos que nunca se construyeron, mientras los pastores vivían en mansiones de $500,000 en los suburbios. Víctor lloró sin lágrimas físicas, un llanto del alma que era más doloroso que cualquier sufrimiento corporal, porque se vio a sí mismo en cada uno de esos pastores. Se reconoció en cada acto de manipulación, en cada sermón calculado para generar ofrendas, en cada canción de alabanza cantada sin fe verdadera, y entendió algo que lo destruyó completamente. Él era parte del problema. Era uno de los lobos disfrazados de oveja que Jesús había advertido que vendrían. Era un ateo con micrófono que había usado el nombre de Dios para enriquecerse mientras las ovejas que debía cuidar eran devoradas por su propia hipocresía. Entonces Jesús le mostró algo más. Puertas, hermosas puertas de luz en lo que Víctor entendió
era la entrada al cielo, pero esas puertas estaban cerradas para los rostros que había visto en la visión, no por crueldad divina, sino por justicia perfecta. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10, resonó en su conciencia, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Los pastores ateos que amaban el dinero más que la verdad, que usaban el nombre de Jesús como franquicia comercial, que engañaban al pueblo de Dios para vivir en lujo mientras las ovejas sufrían, no entrarían por esas puertas, y Víctor supo con certeza que él tampoco entraría si continuaba en ese camino. La presencia de Jesús no era de condena vengativa, sino de verdad dolorosa, mezclada con una misericordia que Víctor no merecía. Era como estar frente a un médico que te muestra radiografías de un cáncer terminal, no para humillarte, sino para que enfrentes la realidad antes de que sea demasiado tarde. Y entonces, Víctor recibió un último mensaje, claro como cristal: regresarás y contarás lo que viste. Muchos no te creerán, muchos te rechazarán, pero algunos despertarán, y eso vale tu sufrimiento. En ese momento, Víctor Manuel López supo que el cielo era real, que el juicio era real, que Jesús era real, y que su vida entera había sido una mentira que estaba a punto de ser expuesta de la manera más pública y dolorosa posible. El primer sonido que Víctor Manuel López escuchó al regresar a su cuerpo fue el pitido agudo y constante del monitor cardíaco, seguido inmediatamente por la voz de una mujer gritando: «Tengo pulso, tengo pulso». Era la voz de la doctora Sarah Chen, pero Víctor no podía abrir los ojos todavía. Sentía su cuerpo como algo extraño y pesado, como si estuviera usando un traje que no le quedaba bien, después de haber experimentado la libertad de existir como conciencia pura. El dolor en su pecho era insoportable, las costillas magulladas por 11 minutos de compresiones torácicas, los músculos adoloridos, la garganta irritada por el tubo de intubación, pero más allá del dolor físico, había algo peor, la certeza absoluta de que tenía que contar lo que había visto, y que nadie, absolutamente nadie en su círculo ministerial, querría escucharlo. Abrió los ojos lentamente, con las pupilas ajustándose a las luces brillantes de la sala de emergencias del UTMB. Rostros desconocidos de médicos y enfermeros lo observaban con una mezcla de asombro profesional y cautela científica. La doctora Chen se inclinó sobre él y le habló en inglés con acento tejano. «Mr. López, you're at UTMB Hospital. You had a cardiac arrest. Can you hear me?» Víctor intentó hablar, pero el tubo en su garganta se lo impedía. Asintió débilmente con la cabeza, y ese simple movimiento le confirmó que estaba definitivamente de vuelta en su cuerpo físico, con todas sus limitaciones y dolores. Un enfermero comenzó a retirar cuidadosamente el tubo endotraqueal, y Víctor tosió violentamente, sintiendo como si le arrancaran los pulmones. Cuando finalmente pudo hablar, su voz era un susurro ronco y desesperado. «Estuve muerto. Vi la verdad sobre los pastores». La doctora Chen intercambió miradas con los otros médicos. Esa mirada universal del personal médico que ha escuchado 1000 delirios post-reanimación y los atribuye automáticamente a hipoxia cerebral o efectos de medicamentos. Pero Víctor no estaba delirando. Sus ojos tenían una claridad que contrastaba violentamente con la confusión típica de pacientes que despiertan de paros cardíacos. Agarró la mano de la doctora con una fuerza sorprendente y repitió: «11 minutos muerto». Yo vi, tengo que contarlo. En ese momento entró al área de emergencias el pastor Ezequiel Salazar, quien había seguido la ambulancia en su auto rentado y había estado en la sala de espera, rezando performáticamente frente a otros líderes ministeriales. Salazar llevaba su traje italiano arrugado y su Rolex brillando bajo las luces fluorescentes. Al ver a Víctor consciente, levantó las manos al cielo con dramatismo ensayado y gritó: «Gloria a Dios, es un milagro. Jesús lo resucitó.
Otros líderes que entraron detrás de él comenzaron a orar en voz alta, a profetizar sobre el poderoso testimonio que Víctor compartiría en la iglesia, sobre cómo este milagro atraería miles de nuevos miembros y, aunque no lo dijeron explícitamente, miles de nuevas ofrendas. Víctor miró a Salazar directamente a los ojos y vio algo que nunca había podido ver antes: el vacío, la actuación, la misma máscara que él había usado durante años. Y en ese momento, con la claridad brutal que le había quedado del otro lado, supo que tenía que romper esa máscara públicamente, costara lo que costara. «Pastor», dijo Víctor con voz quebrada, «necesito hablar con usted, a solas, sobre lo que vi». Salazar sonrió con esa sonrisa pastoral perfeccionada en 1000 sermones y dijo: «Claro, hermano, descansa primero, ya habrá tiempo para testimonios». Pero Víctor insistió: «No, el pastor, usted no entiende. Vi pastores como nosotros, vi la verdad, y tengo que contarla aunque me cueste todo». La sonrisa de Salazar se congeló por una fracción de segundo, apenas perceptible, pero Víctor lo notó. Era el mismo microgestos que él había perfeccionado cuando alguien hacía preguntas incómodas sobre finanzas ministeriales. Una sonrisa que se mantenía en los labios, pero que moría en los ojos. Salazar palmeó el hombro de Víctor con falsa compasión y dijo: «Hermano, acabas de sufrir un trauma severo. Los médicos dicen que estuviste sin oxígeno. Es normal tener alucinaciones. Descansa, y cuando estés mejor hablamos con calma». Pero Víctor no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Intentó sentarse en la camilla, ignorando el dolor explosivo en su pecho, y dijo en voz lo suficientemente alta para que los otros líderes escucharan: «No fue alucinación. Jesús me mostró pastores que predican, pero no creen, pastores que roban ofrendas, pastores ateos como yo era». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los líderes ministeriales se miraron entre sí con incomodidad. Samuel Herrera intentó intervenir con un tono conciliador: «Achab, Víctor, hermano, todos te amamos, pero estás confundido, necesitas descansar». Ricardo Montoya, el coordinador de finanzas que sabía exactamente cuánto dinero se desviaba cada mes, dio un paso atrás como si las palabras de Víctor fueran contagiosas. Y el pastor Salazar, con una firmeza que ya no intentaba disfrazar de amor pastoral, dijo: «Víctor, creo que necesitas tiempo con tu familia y quizás consejería profesional. No queremos que digas cosas de las que luego te arrepientas». En ese momento, la doctora Claudia Ortiz entró a la sala de emergencias. Había recibido la llamada de alerta sobre el caso porque era miembro ocasional de Avivamiento de las Naciones y conocía al paciente. Claudia llevaba su bata blanca de cardióloga del Texas Heart Institute, donde trabajaba normalmente, y venía con una expresión de escepticismo científico que era su estado por defecto. Había revisado los registros de reanimación en el camino, y lo que vio la había dejado perpleja. 11 minutos documentados de asistolia completa, desde la primera lectura de los paramédicos en el hotel hasta el retorno espontáneo de circulación en el hospital. Sin desfibrilación exitosa, sin explicación farmacológica clara, técnicamente imposible sin daño cerebral severo. Y sin embargo, el paciente estaba consciente, orientado y articulando pensamientos complejos. Claudia se acercó a la camilla de Víctor, ignorando completamente a los líderes ministeriales, y le habló con esa franqueza directa que la caracterizaba. «Víctor, soy la doctora Ortiz. Necesito hacerte algunas pruebas neurológicas. Lo que te pasó no tiene sentido médico. Estuviste clínicamente muerto por 11 minutos. Tu cerebro no debería funcionar así». Víctor la miró con una mezcla de gratitud y desesperación, porque finalmente alguien estaba validando la imposibilidad médica de lo que había sucedido en lugar de espiritualizarlo superficialmente. «Doctora», dijo Víctor, «yo sé que usted no cree en estas cosas. Yo tampoco creía, pero estuve del otro lado, y lo que vi, los médicos no lo pueden explicar, porque no es medicina, es real. El cielo es real. El juicio es real». Claudia frunció el ceño.
no con desdén, sino con genuina curiosidad científica. Había visto suficientes casos extraños en su carrera como para no descartar experiencias anómalas automáticamente, pero su entrenamiento la obligaba a buscar explicaciones racionales primero. «Vamos a monitorearte por lo menos 72 horas», dijo Claudia. «Necesitamos asegurarnos de que no hay daño cerebral oculto, coágulos o arritmias residuales. Y después, si quieres, podemos hablar sobre lo que experimentaste. Pero primero, medicina». Víctor asintió, agradecido por el enfoque pragmático, y en ese momento tomó una decisión que cambiaría el resto de su vida. Iba a renunciar al ministerio. Iba a confesar públicamente su hipocresía. Iba a contar exactamente lo que vio, aunque lo perdiera todo. Durante las siguientes 48 horas en la unidad de cuidados intensivos cardíacos, Víctor recibió visitas que confirmaron su decisión. El pastor Salazar vino con una oferta generosa: 3 meses de licencia médica pagada, terapia psicológica cubierta por la iglesia y un bono de recuperación de $10,000, todo a cambio de que Víctor guardara silencio sobre las alucinaciones que había experimentado y simplemente compartiera un testimonio genérico de milagro sanador. Víctor rechazó la oferta. Samuel y Ricardo vinieron con amenazas veladas disfrazadas de preocupación pastoral. «Hermano, si empiezas a hablar cosas extrañas sobre pastores corruptos, la gente va a pensar que estás loco. Vas a perder tu credibilidad. Nadie te va a contratar en ningún ministerio». Pero la visita que más impactó a Víctor fue la de su esposa Laura. Llegó el sábado por la tarde, después de dejar a los niños con su madre, y entró a la habitación del hospital con los ojos rojos de tanto llorar. Se sentó junto a la cama, tomó la mano de Víctor y dijo con una voz que temblaba entre el alivio y la angustia: «Los pastores me llamaron. Me dijeron que estás diciendo cosas raras, que tuviste alucinaciones, pero yo he estado orando por años para que vieras la verdad, Víctor. He estado pidiéndole a la Virgen de Guadalupe, rezando el rosario cada noche, rogándole a Dios que te abriera los ojos. Y ahora me da miedo lo que va a pasar si dices la verdad. Vamos a perder todo: el trabajo, el apartamento, los amigos, todo». Víctor apretó la mano de Laura y por primera vez en 8 años de matrimonio fue completamente honesto con ella. «Laura, yo nunca creí en Dios. Todo fue mentira. Cada alabanza, cada predicación, cada oración. Yo era un ateo que usaba la iglesia para ganar dinero. Y lo peor es que no estaba solo. Hay muchos como yo, muchos pastores que predican sin creer, que roban ofrendas, que viven como hipócritas. Y Jesús me lo mostró todo. Me dio una segunda oportunidad para decir la verdad. Sí, vamos a perder todo, pero prefiero perder todo y tener paz que seguir viviendo esta mentira y perder mi alma». Laura lloró, no de tristeza, sino de algo parecido al alivio, y susurró: «Entonces hazlo, di la verdad, yo te apoyo. Aunque tengamos que empezar de cero, yo te apoyo». El domingo por la mañana, mientras en la iglesia Avivamiento de las Naciones el pastor Salazar predicaba sobre el milagroso testimonio de sanidad de Víctor, sin mencionar nada de lo que realmente había sucedido, Víctor Manuel López escribió en su teléfono una carta de renuncia que envió por email a toda la lista de líderes y miembros de la congregación. En ella confesaba su ateísmo, su participación en la corrupción financiera, y describía con detalles precisos lo que había visto durante su experiencia de muerte. Pastores ateos que predicaban por dinero, puertas cerradas en el cielo para hipócritas, y el juicio real que esperaba a quienes engañaban al pueblo de Dios. La carta de renuncia de Víctor Manuel López explotó como una granada en el mundo de las megaiglesias latinas de Houston. Para el lunes por la mañana, el email había sido reenviado cientos de veces, compartido en grupos de WhatsApp de miembros de la congregación, discutido en foros cristianos en español y convertido en tema de debate acalorado en las redes sociales. La respuesta fue exactamente lo que Víctor había anticipado: división absoluta. Una mitad de la congregación lo acusó de estar mentalmente inestable, de haber sufrido daño cerebral por la falta de oxígeno,
de estar siendo usado por el diablo para destruir la obra de Dios, la otra mitad, especialmente familias que llevaban años sintiéndose incómodas, con el énfasis exagerado en ofrendas y el estilo de vida lujoso de los pastores, vieron en la confesión de Víctor una confirmación de sospechas que nunca se habían atrevido a verbalizar. El pastor Ezequiel Salazar respondió desde el púlpito el domingo siguiente con un sermón cuidadosamente calculado sobre falsos testimonios y ataques del enemigo contra la iglesia. Sin mencionar a Víctor por nombre, dejó claro que cualquiera que difundiera calumnias sobre el liderazgo ministerial sería considerado un traidor y un instrumento de división satánica. Citó versículos sobre no tocar al ungido de Dios, sobre la importancia de someterse a la autoridad espiritual, sobre cómo Satanás se disfraza de ángel de luz. La congregación aplaudió. Los líderes de alabanza cantaron con fervor renovado. Las ofrendas de ese domingo fueron las más altas del mes, como si la comunidad quisiera demostrar su lealtad al pastor frente a las acusaciones. Pero Víctor, viendo el servicio transmitido en vivo desde su apartamento en Bel Air, no sintió enojo sino una tristeza profunda. Reconocía cada técnica de manipulación porque él mismo las había usado durante años. Para febrero de 2026, 5 meses después de su experiencia de muerte clínica, Víctor había perdido efectivamente todo lo que Laura había predicho. Su posición en Avivamiento de las Naciones terminó oficialmente. Su reputación en el circuito de mega iglesias evangélicas estaba destruida, con pastores en Dallas, Los Ángeles y Miami advirtiendo a sus congregaciones sobre el hermano caído que está difamando ministerios por rencor. El apartamento en Bel Air tuvo que ser abandonado porque sin el ingreso ministerial no podían pagar la renta de $1,900 mensuales. Víctor, Laura y sus 2 hijos se mudaron a una casa modesta de 2 habitaciones en el barrio de Gulfton, la misma área de inmigrantes latinos de donde muchos miembros de la mega iglesia provenían, gente que vivía con 3 familias compartiendo un apartamento para poder enviar dinero a Centroamérica. Víctor consiguió trabajo en un almacén de distribución de Home Depot, cargando cajas y organizando inventario por $12 la hora. Un salario que era menos de 1/3 de lo que ganaba como coordinador ministerial. Sus manos, que antes solo tocaban guitarras Martin y levantaban micrófonos inalámbricos, ahora se llenaban de callos levantando cajas de 50 libras. Llegaba a casa exhausto físicamente, pero con una paz interior que nunca había experimentado en los años de prosperidad ministerial. Laura trabajaba medio tiempo limpiando casas, el mismo trabajo que muchas mujeres de la congregación hacían mientras daban sus ofrendas generosas para las campañas de cosecha. Los niños tuvieron que cambiar de escuela a una pública en lugar de la privada cristiana que asistían antes, y aunque protestaron al principio, eventualmente se adaptaron. Pero Víctor no había guardado silencio, no podía. El mandato que había recibido del otro lado era claro, contar lo que vio, aunque nadie quisiera escuchar. Comenzó a compartir su testimonio en lugares pequeños, muy lejos del escenario brillante de Avivamiento de las Naciones. El primer lugar fue la casa de la familia Ramírez en el suroeste de Houston, una familia de inmigrantes hondureños que había dejado la mega iglesia después de leer la carta de Víctor. La señora Ramírez había invitado a 20 personas, familias latinas que se reunían en su sala modesta decorada con una imagen de la Virgen de Guadalupe, un crucifijo antiguo que había traído de Tegucigalpa y fotos de familiares en Centroamérica. Prepararon café de olla con canela, pan dulce de una panadería mexicana local y se sentaron en sillas plegables y sofás desgastados para escuchar. Víctor comenzó su testimonio de manera diferente a como había predicado durante años. No había dramatismo calculado, ni pausas ensayadas para efecto emocional. Habló con la humildad quebrantada de alguien que había sido confrontado con su propia hipocresía y había sobrevivido para contarlo. Les dijo exactamente quién había sido,
Un ateo funcional que veía el ministerio como negocio, que manipulaba emocionalmente a las congregaciones para generar ofrendas, que vivía una doble vida de abundancia, mientras familias como la de ellos se sacrificaban creyendo que estaban sembrando para la obra de Dios. Confesó los acuerdos financieros turbios, los porcentajes de ofrendas que desaparecían en cuentas personales, las reuniones en restaurantes caros donde los líderes se reían de las ovejas ignorantes que daban sacrificialmente. La sala estaba en silencio absoluto. Algunas mujeres lloraban, no de emoción espiritual manipulada, sino de dolor genuino al confirmar que sus sospechas eran ciertas. Don Ramírez, un hombre de 60 años que trabajaba en construcción y había dado fielmente $300 mensuales a la mega iglesia durante 5 años, preguntó con voz quebrada. ¿Entonces todo fue mentira? ¿Todo el dinero que dimos para misiones y construcción de templos? Víctor no suavizó la respuesta. No todo fue mentira, don Ramírez. Hubo algunas obras legítimas, pero mucho, demasiado, se desvió. Y lo peor no es solo el dinero. Lo peor es que predicábamos sobre un Dios en el que no creíamos, y eso es robarle a la gente algo mucho más valioso que su dinero, su fe. Entonces Víctor compartió la parte central de su testimonio, los 11 minutos de muerte clínica, la experiencia extracorporal, el encuentro con Jesús. Pero lo hizo de manera que anticipaba el escepticismo natural de su audiencia. Les mostró en su teléfono las copias de los reportes médicos del UTMB de Galveston, documentos que confirmaban 11 minutos continuos de asistolia, ausencia total de actividad cardíaca y el retorno espontáneo inexplicable de circulación. Les habló de la doctora Claudia Ortiz, la cardióloga escéptica que había revisado su caso y admitido públicamente que no tenía explicación médica para su supervivencia sin daño cerebral. Luego describió la visión que Jesús le había mostrado: pastores latinos en púlpitos brillantes, predicando con poder mientras vivían como ateos en secreto, acumulando riqueza mientras sus congregaciones luchaban por sobrevivir, manipulando ofrendas mientras dudaban de la existencia misma de Dios. Les dijo que Jesús le había mostrado las puertas cerradas del cielo para esos líderes hipócritas, citando 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10, sobre cómo el amor al dinero es raíz de todos los males, y les compartió el mensaje más importante, que el cielo era real, que el juicio era real, pero que también la misericordia era real para quienes se arrepentían genuinamente. Un joven llamado Miguel, de 23 años, levantó la mano con timidez. Era de segunda generación, nacido en Houston de padres salvadoreños, y trabajaba en un restaurante mientras estudiaba en Community College. Víctor, preguntó Miguel con voz cautelosa, ¿cómo sabemos que esto no fue solo una alucinación causada por la falta de oxígeno en tu cerebro? Yo quiero creer, pero también quiero ser honesto. ¿Cómo diferenciamos una experiencia de casi muerte cristiana de lo que gente de otras religiones reporta, o incluso de viajes astrales o alucinaciones? Era exactamente el tipo de pregunta que Víctor apreciaba, porque era la misma que él se hubiera hecho en su época de escepticismo. Respondió con honestidad: Miguel, esa es una pregunta legítima y te respeto por hacerla. Mira, yo no puedo demostrarte científicamente lo que vi. Los escáneres cerebrales no detectan experiencias espirituales, pero te puedo decir esto: yo era la persona menos propensa a tener una conversión religiosa. Yo era un ateo que se burlaba internamente de la fe. Si mi cerebro iba a generar una alucinación por falta de oxígeno, hubiera sido algo completamente diferente, algo que reforzara mis creencias previas de que no hay nada después de la muerte. En lugar de eso, tuve una experiencia que contradecía completamente mi sistema de creencias y me obligó a enfrentar una verdad que yo no quería aceptar. Además, la transformación fue real y permanente. No fue una emoción temporal. Perdí todo lo que valoraba materialmente y gané una paz que no puedo explicar.
Esa no es evidencia científica, pero es evidencia empírica de cambio genuino. Las reuniones en casas se multiplicaron. La familia Rodríguez en el este de Houston invitó a Víctor a compartir con 30 personas. La familia Morales en Pasadena organizó una reunión con 45 asistentes. Eran grupos pequeños comparados con las multitudes de 3,000 en Avivamiento de las Naciones, pero Víctor notaba algo diferente. Estas personas escuchaban con discernimiento genuino, hacían preguntas difíciles y querían verdad más que entretenimiento religioso. No había luces de escenario, ni pantallas gigantes, ni equipos de sonido profesionales. Había guitarras simples, adoración sencilla en español, lectura bíblica sin manipulación y conversaciones honestas sobre fe, duda y discernimiento espiritual. Un periodista de un medio cristiano independiente en español contactó a Víctor para una entrevista investigativa. Se llamaba Roberto Guzmán, originario de Ciudad de México, y operaba un podcast llamado Fe Auténtica, que se especializaba en exponer corrupción en ministerios cristianos latinos. Roberto había estado investigando las finanzas de varias mega iglesias y las acusaciones de Víctor coincidían con patrones que él había documentado. La entrevista duró 3 horas. Roberto hizo preguntas penetrantes del tipo que incomodaban. ¿Qué pastores específicos viste en tu visión? ¿Puedes nombrarlos? Víctor respondió con prudencia pero honestidad. No voy a dar nombres específicos porque no es mi papel juzgar individuos públicamente. Jesús me mostró un patrón, un sistema de corrupción que es más grande que personas individuales. Pero sí puedo decir esto. Si ves pastores viviendo en mansiones mientras su congregación lucha por pagar renta, si ves líderes conduciendo autos de lujo comprados con fondos ministeriales, si escuchas sermones que constantemente presionan por ofrendas usando culpa y promesas de prosperidad, usa discernimiento. Pregunta, ¿dónde va el dinero? Exige transparencia financiera. Y si no la obtienes, considera seriamente si ese ministerio está sirviendo a Dios o a la avaricia. La entrevista se viralizó en comunidades latinas cristianas, generando debates intensos. Algunos pastores legítimos la compartieron, agradecidos de que alguien finalmente estuviera exponiendo la corrupción que ellos también habían visto, pero no se atrevían a denunciar por miedo a represalias. Otros la denunciaron como calumnia y división. Víctor recibió amenazas anónimas por mensaje de texto, llamadas de pastores ofreciéndole dinero para que se retractara, y también cartas de agradecimiento de familias que habían sido liberadas de iglesias manipuladoras después de escuchar su testimonio. En una de las reuniones caseras, una abuela llamada Doña Carmen, que había inmigrado de Guatemala 30 años atrás, se acercó a Víctor después de su testimonio. Tenía lágrimas en sus ojos arrugados y manos temblorosas. «Mijo», le dijo en español con acento chapín, «yo di mis ahorros de toda mi vida a una campaña de construcción hace 5 años. El pastor dijo que Dios me devolvería el triple. Nunca construyeron nada y el pastor ahora vive en una casa que vale más de lo que yo ganaré en toda mi vida. Yo perdí mi fe después de eso. Pensé que Dios me había abandonado. Pero escuchando tu testimonio, entiendo que no fue Dios quien me robó. Fueron hombres usando el nombre de Dios. Y eso me da esperanza de que tal vez puedo volver a creer de verdad». Víctor abrazó a Doña Carmen y lloró con ella, porque en ese momento entendió que su testimonio, aunque le había costado todo materialmente, estaba cumpliendo exactamente el propósito para el cual había sido enviado de regreso. Víctor comenzó a hacer una conexión explícita con la serie The Chosen en sus testimonios, porque muchas familias latinas la habían visto y les ayudaba a visualizar lo que él describía. Les hablaba de cómo su encuentro con Jesús les recordaba la intensidad del Jesús interpretado por Jonathan Rumi, esa combinación de misericordia infinita y verdad inquebrantable. Comparaba su propia transformación con la de Mateo en la serie. El recaudador de impuestos corrupto que dejó todo para seguir a Jesús. «Yo era como Mateo», les decía.
enriqueciéndome del sistema religioso corrupto. Y Jesús me llamó a dejarlo todo, sabiendo que perdería mi reputación y mi estabilidad financiera. Pero como Pedro, después de negar a Jesús, fui restaurado para advertir al rebaño sobre los lobos disfrazados de pastores. El mensaje final que Víctor compartía en cada reunión era consistente. El cielo es real. El juicio es real. Jesús es real. Y aún hay tiempo para fe auténtica. No pongan su confianza en pastores carismáticos con promesas de prosperidad. Pongan su confianza en Cristo mismo. Lean la Biblia por ustedes mismos. Reúnanse en grupos pequeños donde puedan ser honestos sobre sus dudas y luchas. Exijan transparencia financiera de sus líderes. Y si ven las señales de corrupción, hipocresía y ateísmo disfrazado de ministerio, tengan el valor de alejarse, porque su fe es demasiado preciosa para ser manipulada por hombres que aman más el dinero que la verdad. Y mientras hablaba, sentado en salas modestas con café de olla y pan dulce, con familias inmigrantes que conocían el sacrificio real, Víctor Manuel López finalmente entendía lo que significaba adorar en espíritu y en verdad.